Genghis Khan nació alrededor del año 1162 en lo que hoy es Mongolia. Su nombre original era Temujin y con el tiempo se convertiría en el fundador del Imperio Mongol, el más grande que haya existido en tierra firme. Fue un estratega brillante, pero también uno de los conquistadores más temidos de la historia. Tras el paso de sus ejércitos, las ciudades quedaban reducidas a ruinas. Uno de los ejemplos más brutales de su crueldad fue el asedio de Merv, en 1221. Cuando la ciudad se rindió, esperaba clemencia. En lugar de eso, las tropas mongolas masacraron a casi toda la población. Los relatos de la época hablan de entre cientos de miles y más de 1 millón de víctimas, según las crónicas. Los más ricos fueron torturados para revelar dónde escondían su oro, y la ciudad fue completamente destruida. Otro episodio sangriento fue su guerra contra el imperio de Jorecem. Todo empezó cuando un grupo de comerciantes mongoles fue asesinado y poco después también el embajador que Genghis Khan había enviado. En respuesta, lanzó una campaña de venganza sin precedentes. Ciudades enteras fueron arrasadas, poblaciones eliminadas y el Shah fue perseguido hasta su muerte. Los historiadores calculan que millones de personas murieron y que la región de Persia tardó siglos en recuperarse. En total, se estima que las conquistas de Genghis Khan provocaron la muerte de unos 40 millones de personas, casi una décima parte de la población mundial de aquel tiempo. Su legado no solo fue el de un constructor de imperios, sino también el de un líder que usó el terror como herramienta de poder, dejando cicatrices profundas en la historia. Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador, pasó a la historia como uno de los gobernantes más crueles que haya existido. Algunos en Rumanía lo recuerdan como un héroe por haber resistido al Imperio Otomano, pero la brutalidad de sus métodos lo convirtió en una figura temida incluso por sus aliados. Su castigo favorito era el empalamiento, una forma de ejecución pensada para causar el mayor sufrimiento posible. Las víctimas eran desnudadas, atadas y atravesadas con estacas de madera afiladas que perforaban el cuerpo lentamente, lo que hacía que la persona agonizara durante horas o incluso días antes de morir. Los cronistas de la época hablaban de auténticos bosques de empalados. Los caminos y campos de batalla quedaban cubiertos de cuerpos en descomposición, un mensaje de terror para cualquiera que pensara desafiarlo. En 1462, cuando el sultán Mehmed II marchó hacia su capital, Targoviste, se encontró con 20.000 prisioneros otomanos empalados a las afueras de la ciudad. La escena fue tan aterradora que el sultán decidió retirarse. Para Vlad, la violencia no era una herramienta de justicia ni de defensa, era una forma de demostrar poder. Su crueldad fue tan extrema que con el tiempo inspiró la leyenda de Drácula, el famoso vampiro de la literatura. Hoy, Vlad el Empalador sigue siendo recordado no solo como un gobernante temido, sino como un símbolo del horror llevado al extremo. Tomás de Torquemada fue el primer gran inquisidor de la Inquisición española y una de las figuras más temidas y odiadas de la Europa medieval. Nombrado en 1483, convirtió la Inquisición en una máquina de represión que extendió el miedo por toda España. Bajo su mando, no solo se castigaba la herejía, sino comunidades enteras, usando la tortura y la muerte como herramientas de control. Torquemada dirigió gran parte de su persecución hacia los conversos, es decir, judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo, pero que eran sospechosos de seguir practicando sus antiguas religiones en secreto. Las pruebas casi nunca eran necesarias, bastaba un rumor o una acusación para ser arrestado. Una vez detenidas, las víctimas eran sometidas a torturas extremas hasta que confesaban. Uno de los métodos más usados era el estrapado, en el que se ataban las manos del prisionero detrás de la espalda y se le elevaba con una cuerda, provocando que los hombros se dislocaran. También se utilizaba el potro, un aparato que estiraba el cuerpo hasta desgarrar músculos y romper articulaciones. Otro tormento común era la tortura del agua, en la que se vertía líquido por la garganta del acusado hasta que sentía que se ahogaba, una práctica similar a lo que hoy se conoce como waterboarding. Ante la tortura, muchos terminaban confesando delitos inexistentes, lo que los llevaba a morir en la hoguera. Las ejecuciones públicas, llamadas autos de fe, se realizaban ante multitudes. En ellas, familias enteras, incluso con niños, eran expuestas antes de ser quemadas vivas. Estos actos servían como espectáculo y advertencia a quienes se atrevieran a cuestionar el poder de la Iglesia. Torquemada también tuvo un papel clave en el edicto de expulsión de 1492, que obligó a los judíos de España a convertirse o abandonar el país. Las estimaciones varían, pero entre 40.000 y 200.000 personas fueron expulsadas. Muchas murieron en el camino, víctimas del hambre, los robos o los asesinatos. Este hecho marcó el final de siglos de presencia judía en la península ibérica. Cuando murió en 1498,
Miles habían sido torturados y alrededor de 2000 personas quemadas vivas. Su legado quedó como símbolo del fanatismo y del uso del miedo como instrumento de poder. Iván IV de Rusia, conocido como Iván el Terrible, fue uno de los gobernantes más violentos y temidos de la historia europea. Fue coronado en 1547 como el primer zar de Rusia. Al principio mostró señales de ser un líder capaz y ambicioso, pero con el tiempo su reinado se transformó en una época de terror, marcada por la desconfianza y la sangre. En 1565, Iván creó la Oprichnina, una guardia personal compuesta por hombres vestidos de negro que actuaban como su ejército privado. Estos soldados eran los encargados de ejecutar sus órdenes más crueles. Asaltaban ciudades, confiscaban propiedades y asesinaban a cualquiera que Iván considerara traidor o desleal. Las torturas eran brutales. Se usaban el fuego, el potro, la ebullición en aceite o incluso el empalamiento. Cada ejecución servía como advertencia a los demás. El episodio más recordado de su reinado fue la masacre de Nóvgorod en 1570. Convencido de que la ciudad conspiraba contra él, Iván ordenó un castigo despiadado. Miles de personas fueron ahogadas en los ríos helados, familias enteras fueron quemadas vivas y muchos ciudadanos ejecutados públicamente. Los historiadores calculan que decenas de miles murieron en solo unas semanas, dejando a Nóvgorod destruida durante generaciones. Su paranoia llegó también a su propia familia. En un arranque de furia, mató a su hijo mayor, Iván Ivanovich, quien era su heredero al trono. A su muerte, en 1584, Rusia quedó devastada, con un pueblo aterrorizado y un gobierno descompuesto por el miedo. El nombre de Iván el Terrible quedó grabado como una advertencia histórica. Cuando el poder absoluto y la desconfianza se mezclan, el resultado es la tiranía más oscura. Maximilien Robespierre fue uno de los líderes más influyentes y temidos de la Revolución Francesa. Es recordado por haber dirigido el llamado Reino del Terror, un periodo entre 1793 y 1794 en el que el miedo se convirtió en la herramienta principal del gobierno para mantener el control. Robespierre empezó defendiendo ideales de libertad e igualdad, pero pronto se convenció de que solo podía proteger la revolución eliminando a quienes consideraba enemigos. Bajo su dirección, la justicia se transformó en una cadena de ejecuciones diarias. Promovió la ley de los sospechosos, una norma que permitía arrestar prácticamente a cualquiera sin necesidad de pruebas. Bastaba un rumor o una simple acusación para terminar encarcelado. Incluso gestos tan pequeños como no mostrar suficiente entusiasmo por la revolución podían verse como traición. Durante ese año de terror, más de 300.000 personas fueron arrestadas. Alrededor de 17.000 fueron ejecutadas oficialmente, la mayoría en la guillotina, y miles más murieron en prisión o sin juicio alguno. Los procesos eran rápidos y sin defensa. Los acusados no podían tener abogados y en muchos casos no se presentaban pruebas. El jurado solo podía decidir entre absolver o condenar a muerte. El país entero vivía bajo un clima de miedo y represión, familias destrozadas, amigos enfrentados y comunidades enteras en silencio para sobrevivir. Finalmente, el propio sistema que Robespierre había creado se volvió contra él. En julio de 1794 fue arrestado y ejecutado por la misma guillotina que él había usado para imponer su visión del poder. El rey Leopoldo II de Bélgica es recordado como uno de los gobernantes más crueles de la historia moderna. A finales del siglo XIX tomó el control del Congo, no en nombre de su país, sino como su propiedad personal. Lo llamó el Estado Libre del Congo, aunque en realidad fue un sistema basado en la esclavitud y el terror. Leopoldo quería aprovechar la enorme riqueza natural del territorio, especialmente el caucho y el marfil, productos muy valiosos en Europa. Para obtenerlos, impuso un régimen de trabajo forzado sobre la población local. Los soldados recorrían las aldeas exigiendo que los habitantes recolectaran caucho en la selva. Las cuotas eran tan altas que resultaba casi imposible cumplirlas, y el castigo por fallar era la tortura o la muerte. Uno de los métodos más inhumanos consistía en cortar las manos de las víctimas. Los soldados debían entregar una mano por cada bala disparada, para demostrar que no habían desperdiciado munición. Miles de personas, incluidos niños, fueron mutiladas. En algunos casos, los soldados mataban primero, en otros amputaban las manos mientras las víctimas aún estaban vivas. Las aldeas que se negaban a colaborar eran incendiadas y las familias tomadas como rehenes para obligar a los hombres a trabajar. Golpizas, azotes y ejecuciones se volvieron parte del día a día. Todo el sistema estaba diseñado para explotar el sufrimiento humano en beneficio económico de Leopoldo. Los historiadores calculan que entre 1 y 10 millones de personas murieron bajo su dominio.
Algunas estimaciones elevan la cifra hasta 15 millones, si se incluyen las muertes por hambre y enfermedades causadas por las condiciones impuestas. Durante años, Leopoldo consiguió mantener en secreto lo que ocurría en el Congo, pero finalmente misioneros, viajeros y algunos de sus propios oficiales denunciaron las atrocidades. La presión internacional se volvió tan fuerte que en 1908 el rey fue obligado a entregar el control del Congo al gobierno belga. Benito Mussolini gobernó Italia entre 1922 y 1945 y fue el creador del fascismo, una ideología que exaltaba la violencia, la dictadura y la obediencia absoluta al Estado. Su ambición por expandir el poder italiano y mantener el control total del país dejó un rastro de represión, guerra y muerte. En el norte de África, Mussolini impuso una campaña brutal. En Libia, ordenó la expulsión de tribus enteras de beduinos de sus tierras. Miles de personas fueron encerradas en campos de concentración donde apenas había comida, agua o atención médica. Muchos murieron de hambre, enfermedades o bajo el sol del desierto. Las tropas italianas destruyeron aldeas, envenenaron pozos y mataron al ganado, dejando a los sobrevivientes sin manera de subsistir. El objetivo era eliminar cualquier resistencia y reemplazar a los locales con colonos italianos. En su intento por conquistar Etiopía, Mussolini también recurrió a armas prohibidas. Ordenó lanzar gas mostaza desde aviones a pesar de que su uso estaba prohibido por los tratados internacionales. El gas quemaba la piel, dejaba ciegas a las víctimas y destruía los pulmones. Fue una de las campañas más crueles del colonialismo europeo en el siglo XX. El poder de Mussolini se derrumbó con el avance de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando Italia estaba en ruinas, fue capturado por los partisanos italianos, los mismos que habían sufrido bajo su régimen. Poco después fue ejecutado, poniendo fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna de Italia. Hideki Tojo fue primer ministro de Japón durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial y también ocupó el cargo de ministro de guerra, lo que lo convirtió en el principal responsable del ejército japonés. Bajo su mando, Japón llevó a cabo una de las campañas militares más brutales del siglo XX, dejando millones de víctimas en toda Asia. Una de las facetas más oscuras de su gobierno fue la Unidad 731, un grupo secreto de investigación militar establecido en la China ocupada. Allí, médicos y científicos japoneses realizaron experimentos humanos con prisioneros que eran usados como sujetos de prueba contra su voluntad. Se les infectaba con enfermedades mortales, se los exponía a temperaturas extremas e incluso se les practicaban cirugías sin anestesia, con el fin de desarrollar armas biológicas y estudiar sus efectos. Las tropas japonesas también se ganaron una terrible reputación por su trato inhumano hacia los prisioneros de guerra. Uno de los casos más recordados es la Marcha de la Muerte de Bataan, en Filipinas. En 1942, tras la rendición de las fuerzas aliadas, más de 76.000 soldados estadounidenses y filipinos fueron obligados a marchar casi 100 kilómetros bajo un calor extremo, sin comida ni agua. Cualquiera que se detuviera era golpeado o ejecutado. Miles murieron antes de llegar a los campos de prisioneros. Otro crimen del ejército japonés fue el sistema de las llamadas mujeres de consuelo. Miles de mujeres, sobre todo de Corea y China, fueron secuestradas o engañadas para servir como esclavas sexuales para los soldados. Muchas nunca pudieron recuperarse del trauma que sufrieron. Tras la derrota de Japón, Tojo fue arrestado y juzgado en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio. Fue declarado culpable de crímenes contra la paz y contra la humanidad y ejecutado en 1948. Adolf Hitler fue el líder de la Alemania nazi y bajo su régimen se cometieron algunos de los crímenes más atroces de la historia. Sus ideas sobre la raza, el poder y la superioridad nacional no se quedaron en discursos, se convirtieron en políticas de Estado aplicadas con precisión y brutalidad. Hitler sostenía que existían razas superiores e inferiores y que algunos grupos humanos representaban una amenaza para la pureza y el futuro de Alemania. Estas ideas racistas fueron la base del Holocausto, un plan sistemático de exterminio que buscaba eliminar a los judíos de Europa y a cualquiera que no encajara en su visión del mundo. Al principio, los judíos fueron confinados en guetos, barrios cerrados con condiciones inhumanas. Más tarde, millones fueron deportados en trenes hacia campos de concentración y exterminio. En muchos de esos lugares se construyeron cámaras de gas, donde miles de personas eran asesinadas cada día, y sus cuerpos luego incinerados en hornos. Se calcula que 6 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto, junto con millones de otras víctimas: romaníes, personas con discapacidad, prisioneros políticos, homosexuales y opositores al régimen.
Hitler rara vez participó directamente en los asesinatos, pero fue el arquitecto de un sistema en el que la ley, la policía, el ejército y la industria colaboraron para llevar a cabo el genocidio. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, gran parte de Europa estaba destruida y millones de vidas habían sido aniquiladas. El nombre de Hitler quedó grabado como símbolo del odio llevado a su máxima expresión. Francisco Franco gobernó España desde 1939 hasta su muerte en 1975, imponiendo una dictadura que nació de la Guerra Civil Española y que marcó al país con décadas de miedo, represión y silencio. Los historiadores llaman a la violencia ejercida por su régimen el Terror Blanco, un periodo caracterizado por las ejecuciones masivas, la tortura y la persecución de cualquiera que no mostrara lealtad al nuevo gobierno. Cientos de miles de personas fueron detenidas, fusiladas o enviadas a campos de trabajo forzado. Tras la guerra, Franco no buscó reconciliación ni reconstrucción. En su lugar, castigó a los vencidos. Maestros, sindicalistas, escritores y opositores políticos fueron arrestados o ejecutados. Muchos de los prisioneros sobrevivieron hacinados en cárceles, donde el hambre y las enfermedades mataban tanto como las balas. Las familias de los considerados enemigos del régimen también sufrieron las consecuencias. Perdieron propiedades, empleos y, en muchos casos, la posibilidad de hablar en público. Franco impuso una política de represión cultural y censura, prohibió las lenguas regionales, cerró los partidos políticos y controló la prensa y la educación. Durante años, expresarse libremente era un riesgo de muerte o prisión. Miles de personas huyeron al exilio, mientras otras desaparecían sin dejar rastro. Aún hoy, muchas familias siguen buscando los restos de sus seres queridos en fosas comunes repartidas por todo el país. El régimen de Franco no fue un breve periodo de violencia, sino un sistema de control que duró más de 3 décadas, en el que la policía, los tribunales y el ejército se usaron para mantener el poder absoluto y silenciar a toda una nación. José Stalin gobernó la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte en 1953. Su régimen se convirtió en uno de los más represivos y sangrientos del siglo XX, dejando millones de víctimas tras de sí. Uno de los pilares de su sistema fue el Gulag, una red de campos de trabajos forzados repartidos por todo el país, muchos de ellos en las regiones heladas de Siberia. A estos campos no solo se enviaban criminales, sino también ciudadanos acusados de ser enemigos del pueblo, una etiqueta que podía aplicarse a cualquiera, desde quien criticaba al gobierno hasta quien simplemente estaba en el lugar equivocado. Los prisioneros trabajaban en condiciones extremas, cortando madera, extrayendo minerales o construyendo carreteras hasta morir de hambre, frío o agotamiento. Se calcula que millones de personas pasaron por los gulags y que al menos 1,5 millones nunca salió con vida. Stalin también impuso la colectivización agrícola, un plan que consistía en quitar las tierras y el ganado a los campesinos para crear grandes granjas estatales. Quienes se resistían, especialmente los campesinos más prósperos, eran arrestados, deportados o ejecutados. Esta política provocó una de las mayores tragedias de su gobierno, la hambruna ucraniana de 1932 a 1933, conocida como el Holodomor, en la que murieron millones de personas. Muchos historiadores sostienen que fue una medida deliberada para someter a Ucrania y eliminar cualquier intento de independencia. A finales de los años 30, Stalin desató la Gran Purga, una campaña de terror en la que ordenó la detención y ejecución de todos los sospechosos de deslealtad, políticos, militares, intelectuales y ciudadanos comunes. En algunos casos, las autoridades recibían cuotas de arrestos, por lo que miles de inocentes fueron encarcelados o fusilados solo para cumplir números. Uno de los episodios más terribles fue la tragedia de Nazino, donde miles de prisioneros fueron abandonados en una isla deshabitada de Siberia sin comida ni refugio. Muchos murieron congelados o de hambre, y algunos recurrieron al canibalismo para sobrevivir. El régimen de Stalin no fue fruto de errores o improvisaciones, usó el hambre, el trabajo forzoso y el miedo como instrumentos de control. Convirtió el terror en la base misma del Estado soviético. Mao Zedong, líder de la China comunista desde 1949, transformó por completo el país, pero su gobierno también dejó una de las mayores tragedias humanas del siglo XX. Dos de sus políticas, el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, provocaron la muerte de decenas de millones de personas y marcaron a varias generaciones. El Gran Salto Adelante, iniciado en 1958, fue el plan de Mao para convertir rápidamente a China en una potencia agrícola e industrial.
Para ello, obligó a millones de campesinos a trabajar en comunas rurales, donde las tierras, los cultivos y los recursos debían compartirse. Sin embargo, el sistema se aplicó de forma caótica. Los funcionarios locales falsificaban los datos de producción para evitar castigos y el gobierno confiscaba cosechas inexistentes. Las aldeas quedaron sin comida y quienes intentaban esconder alimentos eran golpeados o ejecutados. El resultado fue una hambruna masiva que, según los historiadores, causó la muerte de entre 15 y 45 millones de personas. Años después, en 1966, Mao lanzó la Revolución Cultural, con la intención de eliminar cualquier pensamiento que considerara contrario al comunismo. Miles de jóvenes, conocidos como los Guardias Rojos, fueron alentados a atacar a profesores, intelectuales y funcionarios. Escuelas, templos y obras de arte fueron destruidos y millones de personas fueron humilladas, encarceladas o asesinadas. Mao también ordenó purgas políticas y reformas agrarias violentas en las que los llamados enemigos del pueblo eran ejecutados o enviados a campos de trabajo forzado. Su intento de transformar China en una sociedad igualitaria derivó en violencia, hambre y represión, dejando un país devastado y generaciones enteras marcadas por el sufrimiento. Kim Il-sung es recordado como el fundador de Corea del Norte, pero también como el hombre que transformó al país en un sistema basado en el miedo y el control absoluto. Tras la Guerra de Corea, no se limitó a gobernar, se aseguró de que nadie pudiera desafiar su autoridad. En 1956, cuando algunos miembros del partido intentaron apartarlo del poder, Kim respondió con purgas violentas. Miles de personas, junto con sus familias, fueron ejecutadas o enviadas a campos de trabajo, dejando un rastro de destrucción y dolor que afectó a varias generaciones. Bajo su mando se creó el sistema Songbun, una clasificación social que determinaba el valor de cada persona según la lealtad de su familia al régimen. Quienes eran considerados fieles disfrutaban de mejores empleos, vivienda y acceso a alimentos. En cambio, los etiquetados como desleales quedaban marcados para siempre, condenados a los trabajos más duros y a una vida de pobreza. En Corea del Norte, el destino no lo decide el esfuerzo, sino el linaje. Kim también estableció una extensa red de campos de prisioneros, conocidos por sus condiciones inhumanas. Los reclusos trabajaban jornadas interminables con escasa comida y eran sometidos a torturas y castigos brutales. Muchos morían por hambre o agotamiento. En estos lugares, familias enteras podían pasar décadas encarceladas por las supuestas faltas de un solo miembro. Además, Kim impuso un culto a la personalidad sin precedentes. Su retrato debía estar presente en todos los hogares, escuelas y edificios públicos. La gente tenía que inclinarse ante sus imágenes, memorizar sus discursos y adorarlo como si fuera un ser divino. Negarse significaba traición. El régimen que Kim Il-sung construyó convirtió la obediencia y el miedo en pilares del Estado, un sistema de control que aún hoy marca la vida de millones de norcoreanos. Pol Pot fue el líder de los Jemeres Rojos en Camboya entre 1975 y 1979. Su objetivo era transformar el país en una sociedad completamente nueva, sin clases sociales ni influencias extranjeras. Para lograrlo, quiso eliminar todo lo que representara el pasado, las ciudades, la educación, el dinero e incluso la religión. Cuando sus fuerzas tomaron la capital, Phnom Penh, Pol Pot ordenó que toda la población abandonara la ciudad de inmediato. Decía que era el comienzo de un nuevo inicio, pero en realidad fue el inicio de una tragedia nacional. Millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo forzado, donde debían trabajar en los arrozales desde el amanecer hasta la noche, con apenas alimento para sobrevivir. Pol Pot consideraba enemigos a quienes tenían educación o conocimientos. Maestros, médicos e incluso personas que usaban gafas fueron ejecutados por temor a que cuestionaran su ideología. También prohibió la religión y muchos monjes y sacerdotes fueron asesinados o enviados a prisión. El régimen creó centros de detención como la temida Tuol Sleng, donde los prisioneros eran torturados hasta confesar delitos inventados y luego ejecutados. Los cuerpos terminaban en los campos de la muerte, fosas comunes donde se enterraron a hombres, mujeres y niños. Los historiadores calculan que alrededor de 2 millones de personas, casi una cuarta parte de la población de Camboya, murieron durante el régimen de Pol Pot. Su intento de crear una sociedad pura terminó convirtiéndose en uno de los genocidios más terribles del siglo XX, dejando un país destruido y un pueblo marcado por el dolor. Idi Amin, el dictador que gobernó Uganda en la década de 1970, convirtió al país en un régimen de terror. Tomó el poder en 1971 mediante un golpe de Estado y desde el primer día impuso un gobierno basado en la violencia, el miedo y la represión.
Durante su mandato se estima que unas 300.000 personas fueron asesinadas. Los cuerpos aparecían flotando en los ríos o eran enterrados en fosas comunes. Muchas familias nunca supieron qué pasó con sus seres queridos. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los líderes religiosos, que también fueron perseguidos. En 1972, Amin ordenó la expulsión de la comunidad asiática, compuesta por decenas de miles de personas que llevaban generaciones viviendo en Uganda. Les dio apenas unos días para abandonar el país, y muchos fueron obligados a dejar atrás sus casas, negocios y pertenencias. La economía colapsó tras su salida, pero Amin no se preocupó. Su prioridad era mantener el poder a través del miedo absoluto. La población vivía en constante terror. Los soldados podían irrumpir en cualquier momento y las desapariciones se volvieron parte de la vida diaria. Los sobrevivientes hablaron de centros de tortura donde las víctimas eran golpeadas, mutiladas o asesinadas de formas espantosas. Finalmente, en 1979, su régimen fue derrocado. Amin huyó al exilio y nunca fue juzgado por sus crímenes. Vivió cómodamente en el extranjero hasta su muerte, mientras millones de ugandeses quedaron marcados por el dolor, la pérdida y el miedo que él dejó atrás. Si te ha gustado este repaso por los personajes más malvados de la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte más vídeos como este.